En Estudio, Políticas Públicas y Universidad en Debate. Hola, bienvenidos. Estamos en UNJU TV, el canal web de la Universidad Nacional de Jujuy, haciendo este programa en estudio. En el capítulo de hoy, en estudio, vamos a hablar sobre el tema patrimonio y estos son nuestros invitados. La doctora en antropología Mónica Montenegro es además máster en arqueología e historia, magíster en antropología. Actualmente es responsable de investigaciones arqueológicas de la provincia en la Dirección de Patrimonio. También está con nosotros la doctora Vanessa Orellana, Sibila Orellana, es doctora en Ciencias Sociales, postdoctorada en temas estratégicos con estancia en laboratorio para la investigación e intervención en el paisaje arquitectónico, patrimonial y cultural, posgraduada internacional en patrimonio y turismo sostenible. Además, también nos acompaña Juan Carlos Rodríguez, licenciado en Antropología, cursa actualmente una maestría en Teoría y Metodología de las Ciencias Sociales y se desempeña como director provincial de Patrimonio. También fue jefe del Departamento de Antropología y Folclore de la Secretaría de Cultura de la provincia hasta 2015. Además, nos acompaña también el doctor en Ciencias Filosóficas Jorge Kuhlemeyer, es diplomado en Geología del Cuaternario y dirige, entre otras cosas, el Centro de Investigaciones sobre Cultura y Naturaleza Andinas. Bueno, buenos días, gracias por acompañarnos, bienvenidos y bienvenidas. La verdad es que es un gusto poder hablar, discutir, debatir sobre patrimonio y políticas públicas y les propongo que podamos iniciar el tema con un informe que preparamos sobre el tema patrimonio inicial con la doctora Elena Belli, doctora en antropología, además es secretaria de extensión de la UNJU. Hablar sobre el patrimonio en realidad es hablar sobre un término que es polisémico. Esto significa que tiene muchos significados. Por una parte está la concepción de herencia o legado de las personas hacia sus familiares o descendientes. Pero también el concepto de patrimonio tiene que ver con el legado de los pueblos a las generaciones futuras. Este es el concepto que nos va a interesar. En general, podríamos decir que el problema del patrimonio, el problema de qué dejar a las generaciones futuras, no es únicamente propiedad de Occidente, sino que en realidad todos los pueblos tuvieron esa preocupación. Incluso podríamos mencionar a nuestros propios cuentistas, nuestros abuelos, que de generación en generación iban pasando los relatos de unos a otros, y la memoria colectiva se constituye desde ese lugar de enunciación que no olvida y que pretende transferir a las generaciones jóvenes aquella historia que hace que la identidad se constituya en un núcleo del relato y de la referencia de los pueblos. Claro que después de las dos guerras mundiales, la preocupación del mundo y diríamos de las Naciones Unidas fue tan importante por tratar de preservar aquellos espacios de memoria en Europa y en América, en general en el mundo, que en realidad se generó toda una política universal de defensa del patrimonio. Claro que cuando hablamos de patrimonio, hablamos de una variedad de cuestiones. Por una parte, el patrimonio natural, como pueden ser las cataratas del Iguazú, la quebrada de Humahuaca y tantos sitios fantásticos que tiene la Argentina. Pero también hablamos de patrimonio cultural. Y cuando hablamos de patrimonio cultural, es importante tener en cuenta que las naciones constituyeron un modo de identidad, un modelo de identidad
que es posterior a la preexistencia de los pueblos originarios. De manera que cuando hablamos del patrimonio argentino, estamos hablando de la construcción de un conjunto de funcionarios políticos, militantes de la nacionalidad, que hicieron de esta nación una construcción muy particular. En principio, es interesante señalar cómo la construcción identitaria, esto de que somos un crisol de razas, puso en el eje a los migrantes extranjeros por sobre los pueblos originarios de América, por sobre nuestros pueblos originarios. Es más, te diría que la antropología ha sido bastante cómplice en muchas ocasiones en señalar que nuestros pueblos originarios estaban muertos. Sin embargo, en realidad, los procesos de resistencia no fueron considerados por aquellos antropólogos. Entonces, en realidad, cuando el mundo moderno toma el patrimonio, toma esa versión de la Argentina y toma esa versión del patrimonio. Por eso es posible que todavía tengamos estos conflictos identitarios en donde se dice que sí, que los pueblos originarios son parte de la identidad argentina, sin embargo, es una parte, digamos, poco considerada a la hora de la toma de decisiones. Bueno, la escuchábamos a Elena Belli y yo quisiera que iniciemos esta conversación preguntándoles, a 14 años de la declaración de la Quebrada Patrimonio de la Humanidad, ¿qué está haciendo la provincia de Jujuy, el Estado provincial, respecto del manejo, de la gestión de ese patrimonio, Jorge? Perdón, Juan Carlos. ¿Qué se está haciendo? Nosotros, desde el 2016, a partir de un diagnóstico, se había trasladado la coordinación a la Posta de Hornillos, donde están las oficinas de lo que es hoy la coordinación de la unidad de gestión y administración de la Quebrada de Humahuaca. Faltaban formar las comisiones locales de sitio de algunas localidades, quedan 2 pendientes, que están 7 organizadas, y se abrió un poco el tema del trabajo. O sea, antes la oficina era fija, lo que hicimos nosotros es cambiar la forma de trabajar. Ya no hay una oficina fija, sino hay una referencia en la Posta de Hornillo y es un equipo que circula a lo largo de la Quebrada de Humahuaca, desde Volcán hasta Tres Cruces, trabajando con las comisiones locales de sitio. Lo que se hizo es por lo menos 2 reuniones mensuales con cada comisión local de sitio y reuniones abiertas, donde participan, aparte de los 3 integrantes de las comisiones locales de sitio, las comisiones municipales o las municipalidades y parte de la población. Y empezamos a trabajar en algo que no se había trabajado mucho, que es el tema de patrimonio inmaterial y documentación. Es decir, hay un equipo que está trabajando tanto en la Quebrada de Humahuaca como en Santa Ana, Valle Colorado, por el Capañá, y es la recopilación, la base de datos que se está haciendo. Hay un proyecto que está en estudio de hacer un diagnóstico mucho más profundo y revisar el plan de gestión que tiene la Quebrada de Humahuaca desde hace muchos años, que pensamos que hay que ajustar. Sí, es cierto, o sea, hay aparte de la declaración de la Quebrada de Humahuaca como hecho político en su momento, también el tema que de alguna manera son los reclamos de los pueblos indígenas, ¿no? De los pueblos originarios, acerca de la participación. Lo que se hace en las convocatorias es, con cada una de las comunidades, hace todo un trabajo previo hasta la asamblea final donde se elige los delegados. Eso es lo que está en proceso. El equipo es chico, el equipo que está trabajando en la unidad de gestión. Hay por lo menos una propuesta de incorporar otros profesionales al equipo de trabajo de la unidad de gestión. Ahora, también quisiera que Jorge y Vanessa intervengan, porque
uno mira para atrás en estos 14 años y, bueno, todavía la ley no fue reglamentada, la ley marco, se ve como muchos de los antigales, de los sitios, tienen impacto del turismo, la población aumenta. De hecho, en un ratito les quisiera compartir con ustedes una placa respecto de lo que fue pasando, o lo que está pasando con la población en la quebrada. Y bueno, la pregunta es ¿qué puede hacer el Estado con eso, ¿no? Yo quisiera aclarar algo. O sea, la Ley Marco de Patrimonio Cultural y Natural de la 57-51 es del año de diciembre del 2013. O sea que es muy posterior a la declaración de la quebrada de Humahuaca. Y el tema de sitios arqueológicos, de investigaciones paleontológicas, hay ley, está reglamentada. Creo que es de alguna manera mucho más complejo, y eso lo estuvimos trabajando en el 2016, 2017, y logramos reglamentación de ley, y logramos protocolos que no existían, y estamos haciendo controles a lo largo de la quebrada. O sea, hablar de la quebrada de Humahuaca como declaración es una parte. Después, el tema de la relación de la 57-51 es solo una ley marco. Hay otras leyes que tienen relación directa con que es la quebrada de Humahuaca, con investigaciones arqueológicas, con el tema paleontológico, que hoy se está hablando más a partir de determinados hallazgos, que hay que perfeccionar, que hay que mejorar, que estamos recibiendo denuncias acerca de trabajos que se hacen a lo largo de la quebrada, pero también en Puna, que no forma parte de la quebrada, o en Yunga, y realmente hay que intervenir, cosa que antes no encontramos antecedentes en relación a esto, en los archivos de la Secretaría, ¿no? Jorge, vos en tu rol de investigador, ¿qué opinás respecto de esto que estamos conversando, de estos 14 años? Bueno, yo creo que hay una serie de elementos a considerar. Por un lado está lo declamativo, lo discursivo, las reuniones, los inventarios, los diagnósticos, pero además está el hecho de que el patrimonio en sus múltiples manifestaciones requiere de respuestas concretas. Y las respuestas concretas tienen que ver con las características sociales que identifican, que caracterizan a lo que es el Jujuy contemporáneo. Por un lado, el rol que tiene lo público y lo privado. Cuando hablamos de patrimonio, es algo que tiene que ver con el bien común. En una sociedad que privilegia a la propiedad privada, entonces se produce una tensión permanente en ese sentido. Y por otro lado, es importante ver el tema de lo efímero y lo permanente. Y patrimonio en general requiere de acciones que tienden a una oferta permanente, basada en conservación, puesta en valor, difusión y actualización permanente. Y analizar todo eso desde esta perspectiva, qué importancia real en la práctica le damos a todo lo que tiene que ver patrimonio en sus diversas manifestaciones, a partir de los hechos concretos, de lo que se hace realmente en la práctica en materia de patrimonio y qué infraestructura tenemos para atender esas situaciones. Por ejemplo, se encontró ahora en la zona de Maimará huellas de dinosaurios. ¿Cuál es el proyecto? ¿Cuál es la infraestructura? ¿Qué respuesta vamos a dar a eso? Se encontraron restos de gliptodonte acá en el Río Chico en San Salvador de Jujuy. Bueno, ¿cuál va a ser la respuesta en función de lo permanente, no de lo efímero? Porque aquellas manifestaciones del patrimonio, como las huellas de dinosaurios en Maimará, o los gliptodontes, o los sitios arqueológicos, pasan a ser un hecho efímero, una noticia de un día en los periódicos o en los medios de comunicación, y de ese tipo de noticias efímeras que pasan al olvido,
se van acumulando a lo largo del tiempo muchísimas. Entonces, esa es un poco mi preocupación. Mónica. En realidad comparto lo que dice Jorge entre este concepto de lo efímero. También me pareció sumamente interesante lo que postulaba hace un ratito la secretaria de Extensión de la universidad en relación al patrimonio, pero a lo largo de mis investigaciones, porque me asumo también como investigadora de patrimonio y en este momento dentro de una gestión del patrimonio. Creo que para mí la mejor definición de patrimonio hoy es un campo de tensión. Para mí el patrimonio hoy es un campo de tensión multidisciplinario, pero también multicultural. Y creo que sobre todo en Jujuy no debemos perder de vista esta conceptualización de lo multicultural. Y desde ahí creo que como gestión, en este breve tiempo que estamos intentando transitar por senderos de la interculturalidad en relación a cómo se gestiona el patrimonio, digo específicamente en mi caso el patrimonio arqueológico, ¿no? Y desde ahí creo que lo más importante que se está logrando es un diálogo con los pueblos indígenas, pero también con las comunidades locales, que son bastante más amplias que solo los pueblos indígenas. O sea, tenemos distintos actores que se enuncian desde distintos lugares, y creo que lo más rico que nos está tocando en este momento es trabajar en redes, porque, insisto, hoy el patrimonio como campo de tensión para lo que es la gestión, para lo que es la conservación, para lo que es la puesta en valor y también para lo que algunos consideran un potencial recurso de desarrollo económico, ¿sí?, asociado a los desarrollos del turismo. Recién hablamos de lo que es Quebrada de Humahuaca, ¿sí? Y no podemos dejar de considerar que hace muy poquito también se declaró este tramo de Capagnián como patrimonio. O sea, Jujuy hoy tiene esta doble nominación de UNESCO, con lo cual es una provincia, digamos, muy valorada desde ese lugar, pero también se hace muy complejo la gestión y la conservación de estos bienes. Y si no lo hacemos entre todos, como una sociedad civil que está realmente donde nos reconozcamos diversos, donde respetemos las opiniones de los demás, creo que se hace muy complicado. Sí, Vanessa. Y rescato las tres voces cuando dicen que ahora están teniendo lugar las comunidades originarias con las comisiones de sitio, algo que eran casi inexistente, se puede decir, ¿no? O sea, en mis años de investigación, de ir a las comunidades originarias y poder de algún modo rescatar estas voces que decía Mónica, ¿no?, de esta multiculturalidad. Bueno, multiculturalidad muchas veces fue en el discurso de las leyes, ¿no? En la práctica, esta práctica real de la cual hablaba Jorge, esa era otra cosa, o es otra cosa, y entiendo que se puede seguir trabajando en eso. Y creo que tiene que ver con algo con lo que decía en el informe, ¿no?, de la Secretaría de Extensión, que el concepto de patrimonio es polisémico. O sea, entenderlo desde un lugar de la legalidad solamente, como se venía haciendo, es un error, ¿no? O sea, es entender el concepto del discurso, que el discurso no es una cuestión de declamación, una cuestión enunciativa. Desde mi lugar como comunicadora social que trabajo en análisis del discurso, justamente el discurso es todo. Es la práctica enunciativa, es la práctica de la declamación, pero es también la práctica real, ¿no? Cómo se pone en juego, cómo circula, cómo se aplica y cómo se construye el concepto de patrimonio desde los diferentes sectores. Y muy especialmente en las comunidades locales. Y rescato eso de comunidades locales porque cuando uno va a la Quebrada a hacer trabajo en terreno, como es mi caso, ¿no?, de ir y trabajar y dialogar y metodológicamente hacer entrevista, pero que yo prefiero llamarla diálogo, converso, me comunico con la gente, me encuentro con una diversidad de conceptualizaciones, de ideas, de nociones acerca del patrimonio, ¿no? En la práctica es otra cosa, no es el concepto de la legalidad, no es el discurso incluso de la UNESCO, es otra cosa, ¿no? Bueno, tenemos un corte, enseguida estamos de vuelta y seguimos debatiendo sobre patrimonio respecto de políticas públicas y universidad.
UNJU TV, el canal de la universidad. Inicio de espacio publicitario. ¿Por qué pasó el éxodo en Jujuy? Bueno, el papel de Jujuy fue muy importante durante las guerras de independencia. A partir del 25 de mayo de 1810, cuando se forma el primer gobierno patrio y cuando se conforman dos bandos, un bando patriota y un bando realista, Jujuy inmediatamente, casi inmediatamente, va a sumarse al bando patriota, es decir, al bando revolucionario. Y es entonces cuando desde Jujuy, se van a comenzar a emplazar las primeras defensas contra las invasiones realistas que van a provenir principalmente del Perú. El Perú va a intentar constantemente tratar de dominar estas tierras del norte para poder, a partir de allí, controlar y sofocar la revolución que había estallado en Buenos Aires. Por eso es que en Jujuy se van a desarrollar la mayoría de las guerras y de las batallas durante las conocidas guerras de independencia. Lo tenemos a Manuel Belgrano y a otros próceres también aquí en la ciudad, y es también por eso que en Jujuy se va a desarrollar nuestro éxodo jujeño aquel 23 de agosto de 1812. Fin de espacio publicitario. UNJU TV, el canal de la universidad. Seguimos viendo En Estudio. Políticas públicas y universidad en debate. Seguimos en Estudio, bloque 2, y quisiera preguntarles a mis invitados cuáles son los aportes de los investigadores de la universidad, y esto también me plantea una cuestión que venimos recogiendo nosotros en las notas que hacemos para el noticiero, que es que los investigadores se quejan de la lentitud en el otorgamiento de los permisos para ir a campo. De hecho, hay varios que están con sus becas en peligro, sus subsidios, en fin, más de un año esperando, ¿no? Y esto tiene como dos caras, o sea, que se aporta desde la universidad, pero a la vez también, si no se puede ir a investigar, se complica. Sí, Juan Carlos. Sí, no son muchos los investigadores que están con proyectos presentados y con expedientes. Nosotros el año pasado estuvimos revisando todos los antecedentes y en realidad el decreto ley 3866 dice que solamente se puede investigar en la provincia
a partir de un decreto del Poder Ejecutivo. Es el único que puede autorizar. Eso es lo que a veces demora un poco el tema. Y lo otro es que nosotros estamos pidiendo, y eso elaboramos con Mónica, los protocolos para investigaciones, para estudios de impacto y para rescate arqueológico. Y lo que sí es probable, algunas demoras también, pero no es únicamente que se pueda adjudicar a la provincia, no se presentan bien los expedientes, la documentación. Nosotros lo que estamos pidiendo es la documentación mínima. El proyecto, si está evaluado por el CONICET o por la SECTEL, por la institución que corresponda, que agregue la documentación, el currículum en original, proyecto en firmado, proyecto de currículum de todo el equipo y el plazo de duración desde la fecha que tiene el proyecto aprobado. No podemos, se daban otras autorizaciones y eso nos llevó a un problema. El problema es que hay mucho material arqueológico que prácticamente no sabemos bien desde cuándo están en otro lugar, cuándo se devuelven, qué trabajos están haciendo. Eso es lo que tratamos de ordenar. El protocolo es cierto, sí, salió en junio de este año. Salió en junio de este año, estuvimos varios meses tratando de estudiar que fuera algo realmente accesible a todos los investigadores, pero que también tuviera que ver con las normativas legales en vigencia. Porque justamente todo lo que se recupera es patrimonio de la provincia, ya que estamos hablando de patrimonio, ¿no? Entonces, lo que nos preocupaba era justamente el estado de conservación y sobre todo hay también un reclamo por parte de comunidades por la situación de que muchas veces se encontraban con gente que iba al campo, que se denominaba investigador, a veces arqueólogos, a veces no, y se llevaban el material. Ellos decían, nos sacan el patrimonio. En este sentido, creo que, bueno, como decíamos recién... En algunos casos hasta restos humanos. Claro, entonces, justamente, en este sentido nos pareció que era muy importante detenernos, mirar cuál era el contexto de situación, tratar de realizar un diagnóstico. Nos encontramos con que faltaba bastante información, documentación incompleta. Bueno, estamos en un proceso bastante complicado, porque hay que hacer un diálogo con cada uno de los investigadores, las distintas situaciones. Lo que ahí agregamos que nosotros pensamos que es una solución en este tema de los investigadores, es nosotros le damos una nueva propuesta al secretario, al profesor Aldana y al ministro Weller. Las demoras se deben a todos los pasos que hay que pasarlo, elevar el expediente al secretario del ministerio, a fiscalía, hay una serie de pasos. Nosotros le damos una propuesta pidiendo un decreto del gobernador que delegue la facultad de firmar el decreto, en el caso únicamente de autorizaciones, rescate y estudios de impacto, y en el tema de autorizaciones para préstamo de material para estudio en el ministerio, no en los otros casos. Hay dos, la ley provincial que establece claramente, es vieja la ley provincial, estamos viendo de una actualización, en eso vamos a convocar al colegio, que siempre lo convocamos para la reunión inclusive del comité, y arqueólogos. Y lo otro es que la ley nacional, la 25743, que es del año 2003, nosotros los que escuchamos estos días hay algunas confusiones. La ley nacional no se va a aplicar por sobre la ley provincial, la provincia se tiene que adherir. La provincia no está adherida a la ley nacional, estamos trabajando para la adhesión, pero la ley nacional no autoriza por sobre la provincia, reconoce las facultades que tiene la provincia. La única que puede otorgar autorizaciones para trabajar en la provincia es el Poder Ejecutivo de la provincia de Jujuy. Entonces, eso es lo que estamos trabajando y tratando de llegar. Y además nos hemos encontrado también a veces sorprendidos porque cuando vamos a congresos o cuando vemos publicaciones, tanto de resúmenes o de trabajos, encontramos que hay trabajos sobre la provincia de Jujuy y no tenemos un correlato con los permisos. O sea, no sabemos en este momento si es que hay gente que realmente está trabajando sin permiso. Entonces, estamos tratando de juntar toda la información y lo que vamos a llamar es justamente una mesa de diálogo para poder organizarnos entre todos, como decíamos recién, que cada uno pueda trabajar, pueda desarrollar sus investigaciones y también... Sí. Cuando dice que no encuentra un correlato
bachillerato, con todas estas cuestiones legales, se refiere a disciplinas, la arqueología específicamente. Estamos hablando de lo arqueológico. Claro, estamos hablando específicamente de lo arqueológico. El espacio patrimonial es como que intervienen diferentes disciplinas. Exclusivamente de lo arqueológico. Todo lo que sea patrimonio inmaterial, nosotros no tenemos ni registro, ni eso. Aparte es una cuestión más delicada esto de otorgar una autorización a un profesional que trabaje en lo que es patrimonio inmaterial o en otra problemática, ¿no? A veces en un momento surgió la discusión y el planteo, y por ahí es como entrar, entre comillas, a censurar o a ver en qué va a trabajar. En cambio, en el otro es más concreto, si son sitios arqueológicos, paleontológicos. Lo que decía del gliptodonte, sí es la noticia. Nosotros venimos trabajando en esto de... Lo que queremos en realidad es, se otorgan las autorizaciones con proyectos aprobados. Si no están aprobados y evaluados, nosotros pensamos que debemos constituir un tribunal que evalúe ese proyecto, dónde va la pieza, qué se hace la pieza, pero fundamentalmente lo que queremos también es que el conocimiento producido vuelva a la comunidad. En el caso arqueológico o en este caso, decía la gente de Cuyaya que ellos quieren saber qué, porque es la zona de Cuyaya. No hay inconveniente. Estamos en un proceso de, bueno, ¿cómo hacemos? Nosotros entendemos que el conocimiento producido, fundamentalmente en arqueología acá, no llega a la gente, y si llega en términos poco comprensibles para la gente. Jorge, ¿qué opinas? Sí, o sea, asociar primero que nada a patrimonio como una variante de la gestión del conocimiento. Es decir, en la línea de lo que dice Juan Carlos, nosotros tenemos distintas etapas del conocimiento, que es un conocimiento de diversas características, básicamente académico, por eso la universidad tiene que tener un rol protagónico, pero también popular. Ver las distintas, digamos, planteos en el marco de la realidad sociopolítica contemporánea global. Nosotros tenemos una exacerbación del multiculturalismo a partir del neoliberalismo. Vemos, por ejemplo, en todas las constituciones latinoamericanas que a partir de fines de los 80 en adelante aparece la idea del multiculturalismo. Y sigo con la preocupación de los hechos concretos en materia de gestión del patrimonio en la provincia. Nosotros podemos tener comisiones, diálogos con un montón de referentes, opiniones sobre patrimonio, pero, como diría Daniel Biglietti, el cadáver sigue muriendo. O sea, no ocurre nada concreto con el patrimonio. Tenemos, como hay un neologismo que dice muchas voces, que en realidad que corresponde a opiniones. Recibimos, colectamos muchas opiniones, pero bueno, el patrimonio en sí mismo no ocurre nada en materia de gestión, y eso es lo que me preocupa. Perdón, eso me parece, Jorge, que hay cosas que tendríamos que conversarlas, porque creo que sí, que estamos empezando a hacer... Lo primero era el diálogo, era necesario, y sobre todo convocar actores cuyas voces habían estado silenciadas por siglos. Y creo que además del diálogo estamos empezando a trabajar... seres humanos cuyas voces hayan podido estar silenciadas por siglos. Eso, no hay una persona que pueda haber hablado siglos. El tema del cambio en cultura es una situación permanente, o sea, y eso no tenerlo presente, las nuevas realidades ideológicas de lo políticamente correcto va cambiando, no es algo dinámico, sí, es dinámico, y actualmente y hay un discurso que es políticamente correcto y que deja de lado un montón de otros discursos. No necesariamente, me parece que no. Correcto, me parece que no necesariamente. De cada uno. Sí, exacto. Sí, yo creo que está bien la idea esta de la práctica y lo concreto, pero nosotros entendemos, y desde ahí viene esto, o sea, para tener una práctica relacionada al patrimonio, y el patrimonio es una construcción, y también si la identidad, la cultura es dinámica, el patrimonio es una construcción y también va a variar, no es algo congelado en el tiempo. Y acá nosotros entendemos que es necesario armar una base
de lo legal que está, pero que no se aplica. Nosotros hemos recibido estos últimos días 2 o 3 denuncias de grupos que están trabajando en determinados sitios arqueológicos que se llevan el material. Hemos estado la semana pasada en el Moreno, hay restos humanos del Moreno que se les reclaman a la Universidad de La Plata. Estamos trabajando con la comunidad aborigen de ahí, estamos trabajando con la Secretaría de Pueblos Indígenas para ver cómo logramos que los restos se restituyan. Los invito a ver un segundo informe que tenemos con quien está coordinando la unidad de gestión Quebrada de Humahuaca, la arquitecta Inés Pemberton, para que nos cuente un poco lo que ya Juan Carlos había adelantado respecto del funcionamiento de esta unidad y que nos permite también pensar o empezar a pensar un poco más sobre cuál es el rol de esas comunidades que en definitiva son los dueños, digamos, de la tierra, de ese patrimonio inmaterial, etcétera. Bueno, la escuchamos a Inés. La Unidad de Gestión y Administración de Quebrada de Humahuaca tiene un gran trabajo en territorio, se realiza en reuniones mensuales en cada localidad con el modelo, digamos, denominado oficina itinerante. Entonces, una vez por mes vamos a cada pueblo de las 9 localidades registradas. Al momento de la declaratoria, nosotros estamos trabajando activamente con 7 comisiones locales de sitio. Las comisiones locales de sitio son grupos, digamos, de representantes de la comunidad que se eligen en asamblea, que duran 4 años y que desde el 2013 al 2016 se renovaron estas comisiones locales de sitio. Como te decía, 7 de 9 estamos trabajando en la renovación de las 2 que nos faltan, que son Tilcara e Iturbe. Las comisiones locales de sitio están conformadas por los representantes de la comunidad, que además están representantes de las comunidades indígenas, de los pueblos originarios, y tenemos además un gran apoyo de las comisiones municipales o las municipalidades de la Quebrada. Y por otro lado, el trabajo que estamos desarrollando y que estamos tirando lazos, digamos, entre las diferentes áreas de gobierno en las que tenemos injerencia y también con otras instituciones, profesionales y demás, porque nos parece que es el modelo que tenemos que también seguir aplicando. Los grandes desafíos que tenemos desde la gestión tienen que ver, por un lado, con la participación interinstitucional, digamos, en territorio, de instituciones tanto de gobierno, instituciones intermedias, instituciones privadas, porque las problemáticas son enormes e incluyen muchísimas aristas, digamos. Tenemos cuestiones ambientales, tenemos cuestiones arqueológicas, constructivas, por supuesto sociales, sin lugar a duda. Entonces, el gran desafío es poder articular con las distintas áreas para que hagamos un trabajo conjunto y que realmente veamos que tiene sus frutos. Ya llevamos 14 años de declaratoria. Este gobierno tiene un fuerte interés en repensar muchos aspectos, en reorganizar muchos otros, y creo que estamos con todas las condiciones dadas para poder ejecutarlo. Bueno, los dueños del patrimonio inmaterial, hablamos de música, comida, creencias, rituales, en fin, una amplísima variedad de elementos, digamos, entre comillas, porque es muy complejo además. ¿Qué pasa con este manejo, digamos, con esta gestión y la importancia que tiene poder escuchar las voces de quienes tienen toda su historia ahí? Un poco lo venimos hablando, pero me parece muy importante porque el Estado tiene una enorme responsabilidad. Tal cual. Hay una cuestión que rescato, esto que vos decías de los diferentes elementos que constituyen el patrimonio de aquellos que son los dueños de la tierra. Y en mis investigaciones, dialogando con los dueños de las tierras, el patrimonio no es ni material
por ejemplo, en inmaterial, o sea, no es la comida por un lado y el trabajo por el otro, es una integración, ¿no? O sea, es una cosa que está totalmente integrada, la vida laboral, las costumbres, las tradiciones con el paisaje natural, ¿no? No hay algo disociado, más allá que después en la cuestión de las conceptualizaciones y las nociones, todos los recorridos que podamos hacer sobre el concepto patrimonio, hay una distinción entre patrimonio material e inmaterial en la vida, en la cotidianidad, eso es una cosa integrada, totalmente integrada, ¿no? Y aquí en el informe referían a las comisiones de sitio. Y la verdad que sí, están trabajando de la forma que dicen, debo celebrar eso, porque las comisiones de sitio, desde la declaratoria hasta hace una parte de este tiempo, eran, como decían al principio, totalmente inexistentes. Las voces justamente de los dueños de las tierras eran invisibilizadas. Cuando yo trabajaba, cuando dialogaba con las comunidades, con las diferentes poblaciones, con los diferentes lugareños, ellos me decían que las comunidades, a esas famosas comisiones de sitio, llamadas así por ellos, ¿no? Famosas comisiones de sitio a las cuales no asistían porque ni se enteraban que existían, que estaban, no sabían de las reuniones, ¿no? Entonces, cuando pensamos que si están dentro del espacio patrimonializado, que son dueños de la tierra, que son parte, de hecho, tanto la propuesta de la declaratoria del año 2002 como la declaratoria misma de Quebrada como Patrimonio Mundial de la Humanidad, pone el valor en las comunidades locales, en las comunidades originarias, y aquí tenemos todo un debate también sobre las comunidades originarias que viene de la mano de la cuestión de la tierra y todo lo que tiene que ver con el espacio donde está patrimonializado y el espacio que se habita, eran las voces que no eran tenidas en cuenta en la práctica, ¿no? Entonces, y esta cuestión de pensar, como bien decía, del patrimonio material por un lado y del inmaterial, en la cotidianidad del poblador, del dueño de la tierra, no hay una separación, ¿no? Es una cuestión sumamente integrada. Sí. En relación, a lo arqueológico, lo que yo podría decir es que también pasa esto justamente donde se ve la integración y sobre todo cuando vamos a territorio y conversamos con las comunidades locales, vemos un concepto de vida y muerte que se entrelazan en significados, en simbolismos, y por eso es que muchas veces este cuidado de los antigales tiene más bien que ver con un respeto, con una preservación que está presente desde lo inmaterial, desde las creencias, desde lo que los padres le han transmitido a sus hijos sobre no pisar determinados lugares porque te pueden enfermar o porque se puede enojar la Pachamama, etcétera. Entonces creo que justamente este concepto de un patrimonio muy integrado, o no sé si llamarlo patrimonio integrado, donde está totalmente conjugado todo lo material con lo inmaterial y está presente y también es dinámico, como decía Jorge. Entonces creo que eso también nos complejiza aún más el contexto cuando hablamos de actividades de protección o de conservación, porque ¿qué vamos a proteger? ¿Qué vamos a gestionar? Y desde ahí creo que nos estamos desafiando permanentemente, sobre todo a pensar nuevas estrategias. Una de las que implementamos últimamente tiene que ver específicamente con la vía de la educación como posibilidad para un trabajo articulado y donde, entre todos podamos ir llevando adelante distintas propuestas, pero sí a nivel no solo Quebrada, sino también para Puna, para las yungas, para la zona de valles, que a veces están un poco eclipsadas por este fenómeno Quebrada de Humahuaca, ¿no? Tenemos una tanda y enseguida estamos de vuelta en estudio por UNJU TV. UNJU TV, el canal de la universidad. Inicio de espacio publicitario.
Los Decididos era un grupo de jóvenes entre los 18 y 25 años que había reclutado Belgrano. Eran jóvenes que no tenían ninguna instrucción militar. Los Decididos dieron el triunfo el 3 de septiembre en el Río de las Piedras, donde Belgrano los felicitó y ahí se levantó el coraje, levantaron con esa batalla el coraje de todos los otros gauchos que también tomaban parte de este combate. Después, envalentonados, ya Belgrano pensó seguir a Tucumán y se fueron al campo de las Carreras, donde nuevamente los Decididos toman un gran apogeo, venciéndolo a las tropas realistas mandadas por el coronel Huichi, que lo toman preso. Ahora es increíble, es notable poder hacer un estudio sobre los Decididos de la patria, como los nombró el general Belgrano, por su valentía, su patriotismo y poder vencer en Tucumán, donde se le cerraron una puerta más para los invasores realistas. Mi nombre es Mario César Iturbe y soy descendiente directo del coronel José Mariano Iturbe, que se incorporó a la fila de los Decididos a los 17 años. universitario es hoy un actor fundamental en la construcción de nuevos horizontes comunicativos. Las universidades públicas de nuestro país no solo están produciendo, sino que lo están haciendo en red. Estamos construyendo un nuevo modelo de televisión desde y para todo el país. Esto es Mundo U, la plataforma nacional audiovisual universitaria. Fin de espacio publicitario. Un
UNJU TV, el canal de la universidad. Seguimos viendo En Estudio. Políticas públicas y universidad en debate. Tercer bloque de En Estudio. Nos quedamos hablando en el corte acerca del crecimiento de la población. Me parece interesante. Vimos la placa respecto de cómo cambió entre 2001 y 2010. Juan Carlos, vos decías que más que un aumento, hubo una redistribución. No sabemos todavía, digamos, no tenemos los datos hasta el censo, hasta el próximo censo, pero hubo un aumento de población en el sector. Más que aumento, hubo un cambio en la composición de la población. O sea, hubo poca variación en la cantidad de población en cada uno de los lugares. Hay determinados lugares, ¿no? O sea, Humahuaca, Tilcara y Purmamarca es el otro, son los lugares que tienen más cambio. Pero yo quería volver para atrás, que me he quedado con algo de esto de Inés Pemberton y lo que decía Inés. Nosotros hicimos una propuesta desde la dirección de conformar lo que nosotros decimos unidad de gestión provincial, que esa sí es una unidad interministerial con participación de municipalidades y comisiones municipales, y fundamentalmente para la quebrada de Humahuaca y el Capañá, por la complejidad del problema. Y entendiendo que Jujuy es, en la Argentina creo que son dos provincias las que tienen más de un patrimonio de la humanidad. Una es Misiones y otra es Jujuy. Entonces desde ahí hicimos esta propuesta. Lo que veía en esto de... cuando nosotros hablamos de arqueología, hablamos de paleontología, en realidad es lo que vuelvo a lo de... Por eso decía, el patrimonio es una construcción social, depende de lo que es patrimonio, depende de los sectores. Cuando patrimonializamos, como pasó en la quebrada de Humahuaca en el 2001, 2002, probablemente no hubo la convocatoria que debió y la consulta que debió y la participación que debió haber. Ahora, lo que sí es concreto en el tema arqueológico paleontológico es que hay muchas investigaciones, hay mucha información que surge, hubo poco control entre comillas, o sea, poca aplicación de la ley. Por eso es que surge el reclamo acerca de los permisos, se demora. Pero nosotros, la decisión que tomamos es una decisión que la consultamos con el secretario y con el ministro. No se van a otorgar permisos en la medida que haya algunas faltas o no haya la documentación que se presentó. Esto me remite a volver a plantearles cómo es el vínculo con la universidad, ¿no? Porque aparece esto de que hay investigaciones que no tuvieron su permiso o nadie registró. Con la Universidad Nacional de Jujuy creo que es muy buena, siempre lo fue en términos de lo que es el trabajo colaborativo. De hecho, se trabaja, por ejemplo, con la doctora Gabriela Ortiz, que siempre es una arqueóloga, una colega muy dispuesta a colaborar con nosotros y es parte del Comité de Prevención de Tráfico Ilícito de Bienes Culturales, y además cuando tenemos alguna consulta para algún rescate en la zona donde ella está colaborando, realmente siempre ha mostrado la mejor disposición y bueno, y es, digamos, una de las especialistas más destacadas. Como ella, varios otros colegas, o sea, creo que el diálogo está y la universidad siempre nos aporta. ¿Hay aportes desde la universidad? Y ahora justo con lo que decía Juan Carlos hace un ratito de cuando se presenten colegas con proyectos que no han sido evaluados, nuestra idea es conformar justamente un tribunal de pares evaluadores y convocar a los especialistas que están en la Universidad Nacional de Jujuy, porque sabemos que son los especialistas que están en la zona. Yo quería decir algo y vuelvo sobre lo que decía Juan Carlos.
nosotros, el tema de la participación, al cual yo hacía referencia en el bloque anterior y usted decía en el año 2000, 2001, es que el tema no es que las comunidades, por ejemplo, el caso que yo decía de las comunidades, las comisiones de sitio, del cual integran las comunidades originarias, la participación no es que fue escasa en el 2000, 2001, 2002, fue en el 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, fue antes, durante y después de la patrimonialización de la quebrada, ¿no? Cuando yo hablo de estas comisiones casi inexistentes, me refiero a que no fue previo, ¿no? A la declaración, fue durante y después. Y otro tema, lo que usted en referencia este cambio cualitativo que hubo en Quebrada de Humahuaca, en zonas principalmente sumamente turísticas, ¿no? Como Purmamarca, Humahuaca, Tilcara, ¿no? Que es un fenómeno que yo también veía, ¿no? De aquellos que se quedaron después de la declaratoria, ¿no? Y tuvieron que pasar un efecto no deseado en la patrimonialización, como es el efecto de gentrificación, ¿no? Ese desplazamiento que se dieron desde los cascos históricos, los lugares más turísticos, a espacios menos turísticos, ¿no? Como por ejemplo la comunidad de Chalala, que hablábamos aquí con Mónica, ¿no? Que es un caso en Purmamarca. Están también los que volvieron. Tenemos en cuenta que muchas familias que se fueron antes de la declaratoria, en los 90, ¿no? Con el tema de la privatización y todo, que se fueron de estos espacios que no eran tan turísticos. Después, bueno, como dice Lorenz Pran, ¿no? Del patrimonio, existe una activación patrimonial. Pero la universidad se está ocupando de estudiar sobre estos distintos migraciones fenómenos internas que hay, sí, hay estudios, hay estudios de diferentes disciplinas. Yo provengo del campo de la comunicación social, quizás es el campo más virgen, si se quiere, ¿no? Porque no hay muchos comunicadores sociales trabajando sobre el tema patrimonio o paisajes, pero desde otra disciplina. De hecho, el patrimonio ya es un tema, es un fenómeno, es una problemática en la cual intervienen diferentes disciplinas, ¿no? Y desde esas diferentes disciplinas, sí, se está trabajando en el tema de las migraciones, la cuestión de la arqueología, arquitectura, geografía, y bueno, las ciencias sociales también, ¿no? Jorge. Sí, hay. Sí, la universidad se dedica, yo mismo me interesa el patrimonio en su como uso, cómo se usa y abusa del concepto. Me interesan las implicancias políticas y sociales y económicas. Trabajo sobre eso en la universidad. Me parece que la relación con la universidad puede ser mucho más amplia, en el sentido que la universidad, en la medida que tenga una formación, su gente, sus investigadores, mejor, más adecuada, puede ofrecer respuestas más concretas para el tema de gestión del patrimonio. Es decir, una cosa es hablar sobre patrimonio, cuáles son las reacciones, qué es lo que pasa en materia de política, qué opinan unos y otros, y la otra, en paralelo debe ir, y tanto o más importante, es hacer gestión, hacer lo que es la gestión del conocimiento. Y en eso creo que estamos como muy atrasados. El tema de los permisos o de las excavaciones arqueológicas o paleontológicas es uno de los tantos hitos que tiene o que debería tener la gestión del patrimonio. Limitarlo a eso, no me parece correcto limitar la gestión del patrimonio a eso solamente. Y por otra parte, tenemos que ver qué es lo que pasa a nivel de las distintas componentes que tiene el patrimonio. Lo mencionabas vos con el tema de la música. ¿Cuál es la distribución de los esfuerzos que hacemos en materia de patrimonio arquitectónico, religioso, música? O sea, todas las diversas arqueologías, todos los diversos tipos de patrimonio, cómo se trabaja en eso de manera más o menos equitativa y cómo trabajamos en el territorio jujeño de manera proporcionada, equitativa. Creo que hay mucho por ver, cómo es el tema del presupuesto, es decir, cuánto presupuesto se asigna, qué infraestructura tenemos, por ejemplo, en su relación con el turismo, que nosotros creo que en general tenemos una relación poco sana con el turismo, en el sentido que damos prioridad al turismo sin tener en cuenta que el desarrollo económico, social, cultural, educativo, medido en la variable que quieran, la prioridad es cultura y turismo es apenas una consecuencia de
aquello que ya disfruta la comunidad. Sí, sin embargo pensaba, el turismo es lo que más impacto en todo sentido produce, ¿no? Es un tema de poder. Claro, pero si nosotros destinamos un presupuesto en cualquier estado que trabaje, en el cual a la población le vaya mejor en cuanto a calidad de vida, vamos a ver, si analizamos esos presupuestos estatales, que la mayor parte del presupuesto se destina a cultura y que turismo, cuando recibe ese presupuesto, muchas veces el presupuesto está destinado a acciones que tienen que ver con cultura y es muchas veces menor que el presupuesto que se destina a cultura. Bueno, no era mi pretensión, nuestra pretensión, cerrar totalmente el debate porque, bueno, evidentemente lo hemos iniciado nada más. Yo quería, para cerrar, siempre preguntamos qué es lo que está en estudio en cada una de las disciplinas a las que ustedes pertenecen, o en el lugar de trabajo en el que están, así que me gustaría empezar por Mónica. Mónica, ¿qué está en estudio para vos? Bueno, dos campos importantes. Nosotros hemos abierto un programa de arqueología pública dentro de la gestión y dentro de arqueología pública, y como está Jorge acá, le aclaro, sudamericana, de la cual soy impulsora, y la UNJU ha publicado un libro nuestro hace un par de años. Y dentro de ese programa trabajar desde dos espacios importantes. La educación, que es hoy la primera fase que estamos haciendo. Estamos recibiendo el apoyo de acá, de nuestro director que nos acompaña y de la gente del Ministerio de Educación. Estamos implementando programas y cursos de capacitación tanto para promoción turística como para docentes y para técnicos también, para las tecnicaturas en gestión cultural, en turismo, en museología, en distintos espacios de la provincia. Pero también el otro campo que nos está quedando un poco pensando qué vamos a hacer es la comunicación, porque justamente Juan Carlos dijo algo muy clave: la provincia de Jujuy tiene más de un siglo de investigaciones arqueológicas. ¿Qué nos está pasando? Que no logramos llevar toda esta investigación maravillosa, tenemos excelentes investigadores, mucho trabajo realizado. ¿Cómo podemos hacer justamente para que toda esta información tan valiosa llegue a toda la comunidad? Y de la mano de la comunicación. Son los dos desafíos que nos estamos planteando hoy. ¿Vanessa? Sí, justamente retomo lo que ella decía, ¿no? Un siglo de investigaciones que no pueden ser difundidas, que no son difundidas de la manera correcta para que llegue a la sociedad, tiene que ver justamente con un problema de comunicación, de diálogo entre Estado y universidad, justamente, ¿no? Bueno, un diálogo que se precisa. Con respecto al campo de la comunicación, personalmente, como trabajo dentro de este campo, yo investigo sobre análisis del discurso, análisis de relatos, de leyendas, y sobre todo tomando las voces de las comunidades, tomando las voces de las personas que habitan en un espacio patrimonializado, porque el turista va y es turista, se fue, ¿no? Pasea y después se fue. El investigador va por un tiempo y después se va, pero el poblador, esto que decía Jorge, el uso del patrimonio, cómo se usa, cómo se aplica y cómo circula el concepto, este concepto polisémico de patrimonio en un espacio donde la gente habita, no se va, o sea, está viviendo en un espacio patrimonializado. Bueno, a ver cómo circula, ¿no? ¿Y qué es el patrimonio en todo caso? ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de patrimonio? En este espacio patrimonializado, con estos lugareños, con estos pobladores, ¿no? En esta zona. Así que, y una de las aristas que también estoy trabajando es la cuestión turística. Dicho sea de paso, hay que celebrar que esta universidad, la Universidad Nacional de Jujuy, lanzó la carrera de turismo, de licenciatura en turismo en Humahuaca. Y eso es bueno, porque ahí vamos a tener las voces, ¿no? De estos académicos formados en la universidad en un espacio como Humahuaca, ¿no? Esta cuestión de descentralizar la universidad. Cuando pensamos en gestión, bueno, gestión también desde dónde, ¿no? ¿Con quiénes? ¿Quiénes van a ser esos actores de la gestión y cómo? ¿No? Y pensemos en los actores que viven en el espacio patrimonializado. Y bueno, eso es una de las aristas en las cuales estoy trabajando, en la cuestión de comunicación, el análisis discursivo y este aspecto que gravita siempre cuando se habla de patrimonio, que es el aspecto turístico. Juan Carlos. Es amplio. Lo que hablamos en realidad, hablamos de lo que va surgiendo en la charla y en esto que decía Jorge, decía, no son las cosas separadas. Nosotros empezamos a trabajar en esto de arqueología, paleontología, protección y lo demás, pero bueno, con las coordinaciones
que se está trabajando. Arqueología lo lleva adelante Mónica, pero trabajamos mucho con el tema de artesanía y fundamentalmente en esto de la quebrada de Humahuaca. Sostenemos que el 90% de lo que se vende en quebrada de Humahuaca no es artesanía, entonces estamos trabajando con un programa. Con un programa a partir de investigaciones realizadas en la universidad antes, entonces con eso empezamos a trabajar con el programa ya hace un par de años. Otra cosa es que en esto, aparte de que creo que hemos aprendido, en 2014 estaba la ley del Comité de Tráfico Ilícito, tratamos de aplicarla porque hay varias instituciones de Gendarmería Federal, Policía Provincial, la universidad, las distintas coordinaciones, hay varios que integran el comité y en relación al turismo empezamos a trabajar, porque bueno, nosotros en realidad con el tema de patrimonio es tan amplio, eso hace falta la universidad, que tampoco es suficiente. Empezamos a trabajar con otros sectores, en esto de poblaciones indígenas, los guardas de sitios en algunos que ya está planteado, que viven en el lugar. Empezamos a trabajar, esto nos pueden cuestionar y nos discuten a veces con grupos de trekking, que originalmente decía, bueno, si van a sitios arqueológicos no paramos, prohibimos. Y en realidad la primera intención fue esa, fracasamos. Y bueno, a partir de eso planteamos otra cosa. Debo reconocer que por otro compañero de trabajo que hace trekking, una compañera, convocamos a grupos de trekking que no son agencias de turismo. Convocamos, conversamos, nos pidieron un taller, hicimos un taller y se empezaron a agregar otros. Ayer inauguramos, que mañana, el jueves, la inauguración, una exposición de fotografía que es Patrimonio y Trekking, Cuidando lo Nuestro. El título, el nombre, la foto es aporte de estos grupos de trekking. Entonces lo que pensamos es que en esto hay que sumar distintas disciplinas, distintos actores, y es solo una parte de todo lo que, no sé, intentamos al menos dejar una base. No vamos a lograr en 1, 2 años, 3 años cambiar todo, pero sí que quede una base como para que se continúe trabajando. Y para nosotros es importante la participación. Es la debilidad que tenemos como antropólogos sociales, ¿no? O sea, de trabajar con la gente. Qué bueno. No, trabajamos mucho con la gente. La Puna la conozco, la Quebrada la conocemos, hemos caminado mucho. Este tema de artesanía, trabajamos con la universidad a partir de las prácticas preprofesionales y trabajamos con un equipo de estudiantes que estaban terminando y trabajamos en toda la provincia, hasta en el punto más alejado. O sea, los chicos iban acá a Yungas con 40 grados de temperatura y a la semana siguiente estaban subiendo a Santa Ana con las fotos llenas de nieve en el mes de enero. Entonces, caminamos. Ahora, siempre van a existir conflictos, o sea, nunca conflictos y diferencias. Y creo que eso es lo que nos permite crecer en esto que nos toca a nosotros, la gestión del patrimonio. Y termino diciendo, lo que decía Jorge recién es este tema de falta formación. Nosotros vemos que se necesitan profesionales para estudios de impacto, no hay. Profesionales para rescate. Trabajamos con la decisión que tomamos, llamar a los investigadores que están en cada uno de los lugares para hacer los rescates. Pero falta formación en gestión de patrimonio. Jorge, ¿para vos qué es lo que está en estudio? Bueno, en mi caso son las situaciones ideológicas, políticas, históricas, económicas que se manifiestan cuando uno analiza distintos casos de gestión del patrimonio o de conceptualización del patrimonio. Me parece como muy importante lo que dice Juan Carlos en el sentido de que nos falta formación y también nos falta una infraestructura física, no solamente humana, sino física, con distintos especialistas a lo largo y a lo ancho del territorio, quizás organizada por departamentos de la provincia. Por otra parte, si nosotros trabajamos temas de arquitectura, por ejemplo, no cualquier arquitecto puede atender temas de arquitectura, no cualquier comunicador o cualquier educador puede atender temas de patrimonio. Hace falta, digamos, una especialización y ahí la universidad creo que tiene que ir dando respuestas. Es decir, nosotros
tenemos no solamente que mostrar el patrimonio en sus diversas manifestaciones, sino saber mostrarlo, saber comunicarlo. Hay que tener conocimiento. Yo puedo ir a Maimará y mostrar, bueno, acá están las huellas de los dinosaurios y las montañas tienen distintos colores, pero todo detrás de eso hay un montón de explicaciones académicas y por eso hablo de que gestión del patrimonio tiene que ver con gestión del conocimiento. Y ahí es el rol protagónico de la universidad que debe asumir en buena parte todavía. Les agradezco muchísimo que hayan participado de este capítulo 4 de En Estudios. Bueno, muchas gracias. No, gracias a Gracias ustedes. a vos. Nosotros estamos haciendo televisión, esto es UNJU TV, el canal web de la universidad. Hasta la próxima.